demasiada para hacer luminar de este mundo. Tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo salvación, esperanza y amor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Tus montañas exclaman tu grandeza, en tus ríos existe belleza. Y tus hombres tendrán la certeza que en Cristo existe redención. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Buenas noches, qué bendición es una vez más estar juntos como iglesia compartiendo este tiempo especial. Y hoy fue nuestro día de ayuno y de oración. ¿Cómo te fue con tu ayuno? ¿Cómo te fue en este día de oración? También el día de ayer estuvimos orando como iglesia a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde y en el horario de las 6 de la tarde. Hoy queremos compartir, antes de que podamos tener ese tiempo para orar como familias, queremos tocar un tema que creo que es muy importante y le he llamado discípulos en pandemia o discípulos pandémicos. Hay un momento donde vemos que Jesús está llamando a Pedro. Ha sido un día de pesca y no han podido lograr obtener nada de peces, y Jesús le hace un reto, un desafío a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y lo que le estaba diciendo Jesús es que fuera a aguas más profundas. Cuando nosotros pensamos en el discipulado, cuando pensamos en el cumplir la gran comisión, siempre el Señor nos va a llamar a aguas más profundas. Posiblemente muchos creyentes hoy están cómodos siendo simplemente seguidores o simpatizantes, o simplemente siendo simples creyentes, pero el Señor anhela y desea y tiene un plan para que tú y yo nos convertamos en verdaderos discípulos. Así que esta noche vamos a hablar sobre esa boga mar adentro, lo que implica y lo que significa a la hora de convertirnos en discípulos que estemos comprometidos con el Señor. Para realizar la obra de Dios, para cumplir el Evangelio, es necesario que los creyentes, que cada creyente de los grupos de crecimiento de nuestra iglesia,
se conviertan en discípulos, que nos convirtamos en discípulos, que enseñemos a otros. Pero antes de enseñar a otros, nosotros tenemos que modelar para ellos. Es decir, a muchos nos gusta enseñar, nos gusta hablar delante de personas, pero no todos estamos dispuestos a aprender a seguir a alguien antes. Así que primero, antes de yo convertirme en un discípulo, debo de aprender a ser un buen seguidor donde hoy estoy, para entonces convertirme en un buen modelo de un discipulador. Pero Dios quiere que tú te conviertas en un discípulo para que podamos hacer juntos la gran comisión. El discipulado siempre vemos en las Escrituras que está asociado con cambio. El discipulado siempre lo vemos en las Escrituras que está asociado con transformación, con compromiso, con obediencia y con santidad. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas estas palabras? ¿Te hace sentir incómodo? ¿Te sientes desafiado hacia eso? ¿Sientes un llamado a ir boga mar adentro, a ir a aguas más profundas cuando Dios dice, quiero cambiarte, quiero transformar tu carácter, quiero que llegues a tener un compromiso mayor conmigo y con mi obra, con la gran comisión? Quiero que te conviertas en un discípulo obediente. Quiero que camines en santidad cada uno de tus días en tu vida. Una porción que vamos a tomar esta noche en el libro de Colosenses describe a Pablo haciendo una oración por este grupo de creyentes que poco a poco se fueron convirtiendo en ese nivel de discípulos que tú y yo deberíamos de estar anhelando ser. Así que vamos a leer esa porción de las Escrituras. Y sabes, algo importante es que una vez alguien dijo, al referirse a la iglesia, se refirió a la iglesia hablando de cuando las personas no son parte de la iglesia, dicen los de aquella iglesia o los de esa iglesia. Pero cuando tú eres parte de la iglesia, tú hablas de manera diferente y dices mi iglesia, te refieres a la iglesia como mi iglesia porque tú te consideras ser parte. Así que no sé hoy en tu vida personal si tú te consideras como parte de nuestra iglesia, si tú te consideras únicamente como alguien que asiste o te consideras como alguien que en realidad está caminando en pos de convertirse en un nuevo creyente. Y menciono esto porque el discipulado sucede dentro del contexto de lo que es la iglesia local. Nunca sucede fuera de la iglesia local. No hay tal cosa como un discípulo solitario. El discipulado, como la madurez, es un proceso. Es algo que comienza a ocurrir desde el día que llegamos a conocer a Jesucristo y va a pasar hasta el día que nosotros partamos con el Señor. Unos crecen más rápido que otros, pero lo importante es que no te estanques en tu crecimiento, ni te acomodes a cómo estás hoy, lo que has logrado, lo que has alcanzado en tu madurez y en tu crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos importantes, todos aprendemos a ritmos diferentes. Lo importante es no estancarnos. Dios está en el proceso de que nosotros lleguemos a ser unas personas que crezcamos a un nivel de santificación, porque Dios, no olvides, Dios usa vasos de honra. Dios quiere convertirte, que tú llegues a ser un vaso de honra para ser utilizado por el Señor. Pablo lo vemos en estos pasajes muy satisfecho de ver cómo este grupo de creyentes se fueron convirtiendo poco a poco en esos discípulos o en esos verdaderos o auténticos discípulos, viendo que el evangelio había llegado, o menciona que el evangelio había llegado hasta ellos y que estaban sucediendo frutos, se estaban viendo los frutos en la vida de esos nuevos creyentes, de esos nuevos discípulos. Dice Colosenses 1, 9 al 14. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Verso 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Verso 12 dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hoy vamos a considerar 5 verdades rápidamente, 5 verdades para medir nuestro nivel de crecimiento, para medir a dónde estamos como verdaderos o auténticos discípulos. En primer lugar, un discípulo, una marca de alguien que se está convirtiendo, que está yendo en pos de convertirse en un discípulo de Jesucristo. En primer lugar, si estás tomando nota, es alguien que anhela convertirse en un discípulo. Alguien que anhela convertirse en un discípulo busca conocer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Mira el verso 9. Y aquí la oración de Pablo por estos grupos de colosenses, hermanos de la iglesia de Colosas, dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo cierto es que hoy muchos creyentes están viviendo su vida en base a su voluntad personal y no en base a la voluntad de Dios. Es importante que si tú quieres crecer como un discípulo, te dispongas a realmente conocer a plenitud cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes? Mucha de la confusión que las personas hoy en día tienen, mucha de la razón por qué las personas toman decisiones equivocadas, es porque no conocen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es secreta. Dios quiere revelarte su voluntad y lo revela en su palabra. Y lo cierto es que hoy por hoy muchos creyentes en su vida están haciendo su propia voluntad. Están viviendo más de acuerdo a sus deseos que de acuerdo a la voluntad de Dios. Estas personas o estos creyentes muchas veces pueden sentir igual de cómodos en una fiesta ágape con creyentes, en un grupo de crecimiento, en un grupo de hermanos de la iglesia, y se sienten a sí mismos cómodos en una fiesta del mundo, en un reventón, como dicen los muchachos hoy en día. Y yo creo que cuando alguien en su vida está deseando conocer y vivir la voluntad de Dios, lo primero es que vas a saber discernir, vas a saber escoger y vas a saber decidir. Recuerda, la Escritura dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. En segundo lugar, una segunda marca para alguien que quiere convertirse en un discípulo de Jesucristo, esa persona es alguien que anhela convertirse en un discípulo, busca poner en orden su vida. Alguien que anhela convertirse en un discípulo siempre va a buscar poner su vida personal en orden. Dice el verso 10, y esto es lo que Pablo oraba y daba gracias por los colosenses: para que vivan de manera digna del Señor. Preguntémonos esta noche: ¿estoy viviendo una vida digna del Señor? Podríamos afirmar que tú estás viviendo una vida digna del Señor. Y el verso continúa diciendo: agradándole en todo. ¿Será que le estamos agradando al Señor en todo? Muy importante identificar aquellas cosas que necesitan ponérsele orden en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos: bueno, yo sé que esto no le agrada a Dios, esto no es tan bueno para mi vida, pero igual yo sé que Dios me ama. Y mira, eso es una justificación. Y es cierto, Dios te ama, Dios no te va a amar menos, pero lo cierto es que te habrás perdido de la tremenda bendición de lo que Dios quería hacer a través de tu vida. El mundo nos ha engañado haciéndonos pensar que podemos orar con Dios y bailar con el diablo. Eso no es posible. Eso no es posible. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así que un discípulo, alguien que quiere crecer como discípulo, esa persona siempre va a buscar poner en orden su vida personal. Número 3, una tercera marca es: alguien que anhela convertirse en un discípulo da buenos frutos. Qué rico es poder disfrutar de un mango dulce que tiene toda la esencia del sabor. En tu vida personal, ¿qué tipo de frutos estás dando? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Dice el verso 10:
Esto implica dar fruto en toda buena obra. Quizás esta sea la marca más sobresaliente, una marca indiscutible que podemos mostrar porque es algo que los demás lo pueden ver en nosotros. En Mateo 7, 16 al 20, dice lo siguiente: ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Y está hablando de los fariseos. Pues no se cosechan uvas de espinos, ni higos de los cardos, así que todo árbol da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. ¿Qué tipo de frutos hay en tu vida? ¿Hay frutos de arrepentimiento? ¿Hay frutos de santidad? ¿Hay frutos de amor? Se puede ver, es evidente en tu vida que hay buenos frutos. Número 4, una cuarta marca para alguien que desea convertirse en un verdadero discípulo del Señor. Es alguien que anhela convertirse en un discípulo, tiene un fuerte deseo de crecer en conocer al Señor. Dice el verso 10, y crezcan o crecer en el conocimiento de Dios. Si tú eres alguien que tiene el deseo de conocer a Dios, entonces vas a valorar las Escrituras, vas a valorar la palabra de Dios y vas a valorar la importancia que tiene el pasar tiempo en la palabra. Todos hemos visto cuando personas están representando, por ejemplo, al país en certámenes, en competencias de atletismo, en diferentes deportes, y cuando a esas personas que están representando al país muchas veces les hacen preguntas sobre cultura general, sobre historia de nuestro país, nos damos cuenta que muchas veces hasta han quedado en ridículo porque no conocen nada de la historia, no conocen nada o muy poco de lo que es la cultura general de nuestro país. Pues el problema con nosotros es que entre menos conozcamos al Señor y su palabra, más fácil será que el diablo nos engañe. Y vamos a ser presas también de falsas doctrinas. Número 5, una quinta marca de alguien que se quiere convertir en un discípulo, quiere crecer en un discípulo auténtico de Jesucristo. Esa persona es alguien que anhela mantenerse perseverante o se mantiene perseverante en medio de las dificultades. El verso 11 dice, así perseverarán con paciencia en toda situación, especialmente en estos días. Estamos viviendo situación que las generaciones anteriores a nosotros no vivieron, la situación que hoy tú y yo estamos viviendo. Mucha dificultad, mucha limitación, mucha zozobra, mucha incertidumbre. ¿Y cómo estás sobrellevando esto tú? ¿Qué tiene que ver esto con ser discípulos auténticos? Si tú no estás creciendo como un discípulo, que no está aferrado, amalgamado a la Escritura, a la voluntad de Dios, a conocer la persona de Dios, va a ser una persona que fácilmente va a ser derribada emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente. Entonces es importante para alguien que anhela ser discípulo, esa persona debe mantenerse perseverante en medio de las dificultades. Quiero que podamos evaluar esta noche estas 5 áreas, esas 5 marcas en nuestra vida espiritual a la luz de estos pasajes. ¿Dónde estás tú? Pon una marca dónde estás en cada una de esas áreas. Si eres alguien que está anhelando convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo, quiero pedirles que antes de que terminemos este tiempo, antes de que oremos, que puedas juntar tu familia. Posiblemente tus hijos están regados, algunos en la habitación, otros están en la cocina, qué sé yo. Hala a tus hijos, tráelos contigo, reúnelos ahí a tu alrededor, hagan un círculo y ora. Ora por tus hijos, ora por tu cónyuge, ora por tu familia, ora por tu prójimo, por aquellos que están sanos y por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en situaciones de crisis y de una manera que están pasando situaciones difíciles. Ora. Algo que el discípulo hace también es que ha aprendido a orar, y ha aprendido a entender que la oración es una necesidad. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo.
No sin antes recordarles que el próximo sábado, este sábado, al final de nuestra reunión general, vamos a tener el Zoom de comunión que tenemos 2 veces al mes. Te quiero animar a que también puedas invitar a un amigo a tu grupo de crecimiento. Mándale el link, mándale la tarjeta virtual que el grupo tiene para poder invitar amigos. Comparte el link de la reunión para invitar a alguien al fin de semana, el sábado. El sábado vamos a tener un tremendo mensaje. Así que anímate con eso. Todas esas cosas, un discípulo debería de participar, trayendo personas al grupo, llevando personas a la iglesia, si ahora no de presencial, pues invitándolos virtualmente a esa reunión en línea. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por este tiempo, Dios. Te agradecemos por tu gran fidelidad, Señor, tu gran amor. Señor, gracias porque en tu palabra nos revelas, Dios, que tú nos amas, pero que tú también, Señor, quieres que nosotros caminemos en pos de ti, que boguemos mar adentro, que vayamos a aguas profundas contigo, Señor, y que en realidad nos convirtamos en verdaderos discípulos tuyos. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.